Ayn Rand. Capitalismo, el ideal desconocido. Teoría e historia. 12. Teoría y práctica. Ayn Rand. Estos dos artículos aparecieron originalmente en la columna de Ayn Rand en Los Angeles Times, 1962. Los odiahombres. Pocos errores son tan ingenuos y suicidas como los intentos de los conservadores por justificar el capitalismo tomando como base argumentos colectivistas altruistas. Muchas personas creen que el altruismo significa bondad, benevolencia o respeto por los derechos de los otros, pero significa exactamente lo opuesto. Enseña el sacrificio personal, así como también el sacrificio de los otros ante cualquier necesidad pública no especificada. Considera al hombre como un animal de sacrificio. Creyendo que los colectivistas están motivados por una preocupación auténtica y por el bienestar de la humanidad, los alegados defensores del capitalismo aseguran a sus enemigos que el capitalismo es el camino práctico para el objetivo socialista, el mejor medio para el mismo fin, el mejor servidor de las necesidades públicas. Luego se los ve preguntándose por qué fracasan y por qué el maldito cieno de la socialización continúa fluyendo sobre la faz de la tierra. Fracasan porque nadie puede lograr el bienestar de nadie mediante el sacrificio de otros y porque el bienestar del hombre no es la meta de los socialistas. No es por sus supuestas fallas que los colectivistas altruistas odian el capitalismo, sino por sus virtudes. Si duda de esto, considere algunos ejemplos. Muchos historiadores colectivistas critican la Constitución de Estados Unidos sobre la base de que sus autores fueron hacendados ricos que supuestamente estaban motivados no por ciertos ideales políticos, sino solo por sus intereses económicos egoístas. Esto ciertamente no es verdad, pero lo que es cierto es que el capitalismo no requiere del sacrificio de los intereses de nadie. Y lo que es significativo aquí es la naturaleza de la moral que está por detrás del argumento de los colectivistas. Antes de la Revolución estadounidense, a través de siglos de feudalismo y monarquía, los intereses de los ricos se basaban en la expropiación, la esclavitud y el sufrimiento del resto de las personas. Una sociedad, por lo tanto, donde los intereses de los ricos requieren la libertad general, la productividad sin restricciones y la protección de los derechos individuales, debería haber sido aclamada como un sistema ideal por alguien cuya meta es el bienestar del hombre. Pero ese no es el objetivo de los colectivistas. Una crítica similar la expresan los ideólogos colectivistas sobre la Guerra Civil de Estados Unidos. El norte, afirman despreciativamente, estuvo motivado no por la sacrificada preocupación por el estado de los esclavos, sino por los intereses económicos egoístas del capitalismo, que requiere de un mercado libre en la mano de obra. Esta última crítica es cierta. El capitalismo no puede funcionar con el trabajo esclavo. Fue el sur agrícola y feudal quien mantuvo la esclavitud. Fue el norte industrial y capitalista quien arrasó con eso, así como el capitalismo arrasó con la esclavitud y la servidumbre en el mundo civilizado del siglo XIX. ¿Qué mayor virtud le puede adscribir uno a un sistema social que imposibilita que ningún hombre sirva a sus propios intereses esclavizando a otros hombres? ¿Qué sistema más noble podría desear alguien cuya meta es el bienestar del hombre? Pero esa no es la meta de los colectivistas. El capitalismo ha creado el nivel de vida más alto jamás conocido en la Tierra. La evidencia es incontrovertible. El contraste entre el Berlín oriental y occidental en la última verificación como experimento de laboratorio. Empero, aquellos que más fuerte proclaman su deseo por eliminar la pobreza son los más vocíngleros para denunciar el capitalismo. El bienestar del hombre no es su objetivo. Las naciones subdesarrolladas son un supuesto problema para el mundo. La mayor parte de ellas están en la miseria. Algunas, como Brasil, han saqueado o nacionalizado la propiedad de los inversores extranjeros. Otras, como el Congo, matan a los extranjeros, incluyendo a mujeres y niños. Después de lo cual, todos piden a gritos la ayuda extranjera, técnica y monetaria.
Es solo la indecencia de las doctrinas altruistas la que les permite esperar salirse con la suya. Si a esas naciones se les enseñara a implementar el capitalismo con total protección de los derechos de propiedad, sus problemas desaparecerían. Los hombres que pudieran invertirían su capital personal en el desarrollo de los recursos naturales esperando ganar utilidades. Traerían técnicos, recursos monetarios, la influencia civilizadora y el empleo que esas naciones necesitan. Cada uno se beneficiaría sin hacerlo a costa de otro ni por el sacrificio de nadie. Pero esto sería egoísta y, por consiguiente, malo, según el código de los altruistas. En lugar de eso, prefieren confiscar las ganancias de su gente a través de impuestos y derramarlas en cualquier cloaca extranjera, viendo retroceder año tras año el crecimiento económico propio. La próxima vez que no se permita satisfacer alguna necesidad personal o algún lujo pequeño que haría la diferencia entre el placer y el trabajo pesado, pregúntese qué parte de su dinero fue a pagar una carretera que se desmorona en Camboya, o sostener a esos pequeños altruistas caritativos de los cuerpos de paz, que representan el papel de los salvadores en la selva a expensas de los contribuyentes. Si desea tener esto, debe empezar dándose cuenta que el altruismo no es una doctrina de amor, sino de odio hacia el hombre. El colectivismo no predica el sacrificio como un medio temporal para algún fin deseable. El sacrificio es su fin, el sacrificio como forma de vida. Es la independencia del hombre, su éxito, su prosperidad y su felicidad lo que los colectivistas desean destruir. Obsérvelos gruñendo. Es el odio histérico con el cual dan la bienvenida a cualquier sugerencia de que el sacrificio no es necesario, que es posible para los hombres una sociedad no sacrificatoria, que es el único tipo de sociedad capaz de lograr el bienestar del hombre. Si el capitalismo nunca hubiera existido, cualquier humanista honesto debería haber puesto el máximo empeño por inventarlo. Pero cuando usted ve a esos hombres poniendo al máximo empeño, evadiéndose de su existencia, desvirtuando su naturaleza y destruyendo sus excedentes, puede estar seguro de que sin importar cuáles sean sus motivos, el amor por el hombre no es uno de ellos. Caos total. Hay una elección política importante que se puede aprender de los hechos que ocurrieron en Argelia. El presidente Kennedy emprendió una guerra ideológica contra la ideología. Él indicó repetidas veces que la filosofía política es inútil y que la sofisticación implica actuar según la conveniencia del momento. El 31 de julio declaró ante un grupo de estudiantes brasileños que no hay reglas o principios que gobiernen los medios de proveer el progreso y que cualquier sistema político es tan bueno como cualquier otro, incluyendo el socialismo, con tal que él represente una elección libre del pueblo. El 31 de agosto, simplemente un mes más tarde, la historia, como una obra teatral bien estructurada, le dio una respuesta elocuente. Los argelinos marcharon por las calles de la ciudad protestando desesperadamente contra la nueva amenaza de guerra civil al grito de «Queremos paz, queremos un gobierno». ¿Qué deben hacer para obtenerlo? Durante los años de guerra civil habían estado unidos, no por una filosofía política, sino solo por una cuestión racial. Peleaban no por un programa, sino solo en contra de la autoridad francesa. Cuando ganaron su independencia, se deshicieron en tribus rivales y wilayas armados peleando unos contra otros. The New York Times, 2 de septiembre de 1962, lo describió como una amarga lucha por el poder entre hombres que se esperaba que guiaran al país. Pero guiarlo, ¿hacia dónde? En ausencia de principios políticos, la cuestión del gobierno es un asunto de capturar el poder y dominar por la fuerza bruta. Los argelinos y sus caciques tribales, que representan a la mayoría y que pelean la guerra contra Francia, fueron controlados por una minoría bien organizada que no apareció en escena hasta después de la victoria. Esa minoría era conducida por Ben Bella y estaba armada por la Rusia soviética. Una mayoría sin una ideología es una multitud indefensa que será captada por cualquiera.
Ahora considere el significado del consejo del señor Kennedy a los brasileños y al mundo. No era la filosofía política de Estados Unidos lo que él estaba anunciando, sino el principio del gobierno de la mayoría sin límites, la doctrina que consiste en que la mayoría puede escoger cualquier cosa que desee, que cualquier cosa realizada por la mayoría es correcta y práctica, debido a que su voluntad es todopoderosa. Esto significa que la mayoría puede dejar afuera los derechos de una minoría y disponer de la vida, la libertad y la propiedad de un individuo hasta el momento, si es que sucede, en que la minoría pueda reunir su propia pandilla mayoritaria. Esto, de alguna manera, garantizará la libertad política. Pero el simple deseo no lo hará realidad, ni para un individuo ni para una nación. La libertad política requiere bastante más que el deseo de las personas, requiere de un conocimiento enormemente complejo de teoría política y de cómo implementarla en la práctica. Requirió de siglos de desarrollo filosófico e intelectual alcanzar la libertad política. Fue una larga lucha que se extendió desde Aristóteles hasta John Locke, hasta los padres fundadores de Estados Unidos. El sistema que ellos establecieron no se basaba en el gobierno ilimitado de la mayoría, sino en su opuesto, en que los derechos individuales no deben enajenarse con el voto de la mayoría o la conspiración de la minoría. El individuo no fue dejado a merced de sus vecinos o sus líderes. El sistema constitucional de frenos y contrapesos fue científicamente ideado para protegerlo de ambos. Este fue el gran logro estadounidense, y si la preocupación por el bienestar real de otras naciones fuera el motivo de nuestros líderes actuales, esto es lo que deberíamos estar enseñando al mundo. En cambio, engañamos al ignorante y al semisalvaje diciéndoles que no se necesita ningún conocimiento político, que nuestro sistema es solo cuestión de predilección subjetiva, que cualquier forma prehistórica de tiranía tribal, gobierno de pandillas y matanzas contarán igualmente con nuestra aceptación y apoyo. Es así que promovemos el espectáculo de los trabajadores argelinos marchando a través de las calles y gritando su demanda: trabajo, no sangre, sin saber qué gran conocimiento y virtud se necesita para lograrlo. De la misma manera, en 1917, los campesinos rusos demandaban tierra y libertad, pero lo que consiguieron fue a Lenin y Stalin. En 1933, los alemanes exigían espacio para vivir, pero lo que recibieron fue a Hitler. En 1793, los franceses gritaban libertad, igualdad, fraternidad. Lo que consiguieron fue a Napoleón. En 1776, los americanos demandaban los derechos del hombre y, guiados por filósofos políticos, los consiguieron. Ninguna revolución, no importa cuál justificada sea, ni ningún movimiento, no importa cuán popular sea, jamás han tenido éxitos sin una filosofía política para guiarlos, establecer su dirección y su meta. Estados Unidos, el magnífico ejemplo de la historia de un país creado por teóricos políticos, abandonó su filosofía y se desmoronó. Como nación nos fracturamos en tribus beligerantes que, debido al momento mortecino de una tradición civilizada, son llamados grupos de presión económicos. Como oposición a nuestro creciente estatismo, tenemos solo a los inútiles wilayas, de los así llamados conservadores, que están peleando no por ciertos principios políticos, sino solo en contra de los socialdemócratas. Afligido porque Argelia había caído en el caos, uno de sus líderes comentó: solíamos reírnos de los congoleños, ahora van por nosotros. Y por nosotros también.